Gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están comiendo yogur con cereal y se preguntan: ¿quiénes fueron los etruscos? ¿Cuál fue su ubicación geográfica? ¿Cuáles fueron sus principales características? ¿Cómo era su organización política y social? ¿Cómo era la religión de los etruscos? ¿Y cómo era su arte? Así que comencemos por el principio. Los etruscos fueron una civilización que habilitó el centro de la península itálica entre los siglos 8 y 3 a.C., hasta que su territorio fue conquistado por la expansión romana aproximadamente en el año 509 a.C. No se conoce el origen de este pueblo ni su proceso de asentamiento en el centro de Italia. Algunas hipótesis sostienen que los etruscos habían llegado con oleadas migratorias desde el norte de Italia o desde Asia Menor. Otras sostienen que su pueblo se desarrolló a partir de las aldeas neolíticas locales. Lo que se considera más probable es que la civilización etrusca haya surgido a partir de la confluencia de estos factores. Ahora vamos a destacar cuál fue la ubicación de los etruscos. Estos últimos se asentaron en el centro de Italia, aproximadamente en las actuales regiones de Toscana, Lacio y Umbría. Desde ahí se extendieron hacia el norte y costa sur del mar Tirreno, hasta la Campania. Llegaron a ocupar la isla de Córcega. Desde ahí se extendieron hacia el norte y costa sur del mar Tirreno, hasta la Campania. Llegaron a ocupar la isla de Córcega. Los etruscos supieron localizar sus asentamientos de forma extraordinaria, ya que se establecieron en las zonas de suelos muy fértiles y de gran riqueza mineral. No en vano estas ciudades etruscas son hoy ciudades importantes de la actual Italia. Este puede ser un motivo por el cual todas las ciudades estaban resguardadas por una muralla perimetral para evitar el asalto de otras civilizaciones con menos riquezas naturales. Las ciudades se diseñaban conforme a una disposición que se realizaba con un arado. Se trazaban dos ejes, que serían las calles principales de la ciudad, donde estos últimos eran perpendiculares entre ellos. Uno dispuesto dirección norte-sur llamado Cardo y otro dispuesto de este a oeste llamado Decumano. Cada cuarto en el que se dividía el terreno, llamado insulae, se volvía a dividir en una serie de calles paralelas al Cardo y al Decumano. Esta distribución no es única de la civilización etrusca, sino que posiblemente la copiaron del sistema urbanístico griego para después ser utilizado por los romanos. Ahora tenemos que adentrarnos en lo que son las características de los etruscos. No formaron un estado, sino que vivían en ciudades autónomas que compartían lengua, religión y costumbres. Estas ciudades integraron confederaciones para enfrentar a sus enemigos y realizar festividades religiosas. Construían las ciudades en la cima de las colinas desde donde podían controlar con comodidad los territorios circundantes, y muchas de estas ciudades estaban amuralladas. A pesar de que algunas de ellas han cambiado su nombre, aún existen en la actualidad y son importantes ciudades italianas. Practicaban la minería explotando las minas de hierro de la isla de Elba frente a Populonia, en la costa del mar Tirreno. Además, realizaron obras hídricas para el saneamiento de las ciudades y para la práctica de la agricultura. El comercio, por otro lado, fue una de sus actividades económicas más importantes. A través del Mediterráneo comerciaron con cerámicas, objetos de lujo y minerales, especialmente hierro, gracias a que eran grandes navegantes. Tuvieron un sistema de escritura compuesto por caracteres griegos que hasta la actualidad no ha podido ser descifrado por completo. Además, eran buenos guerreros, ya que tenían conflictos permanentes con pueblos vecinos de la región, como las tribus que habitaban el centro de la península y los griegos que estaban asentados en las costas. Si bien los romanos conquistaron las ciudades etruscas, adoptaron muchas costumbres de su civilización, las cuales formaron la base de la cultura romana. Durante la etapa de la monarquía romana, los reyes fueron de origen etrusco. Ahora tenemos que destacar cómo era la organización política y social de los etruscos. En cuanto a la organización política, las ciudades etruscas estaban gobernadas por un rey que ejercía un poder absoluto. Eran monarquías dinásticas, por lo tanto el poder se heredaba dentro de la familia, es decir, de generación en generación. Hacia el siglo V a.C., algunas ciudades pasaron a tener un sistema de gobierno oligárquico, con un senado, magistrados y asambleas populares. En cuanto a lo que es la organización social, la sociedad etrusca estaba formada por una aristocracia constituida por familias ricas y poderosas, plebeyos que podían ser asalariados, dependientes de la aristocracia o comerciantes y artesanos independientes, y por último esclavos, los cuales eran muy numerosos y se ocupaban de las tareas domésticas y productivas. Las mujeres etruscas tenían una libertad mayor que las mujeres de las demás sociedades de la época.
A través de relatos de autores griegos y romanos de la época se sabe que realizaban las mismas actividades que los hombres, entre ellas participar de los banquetes y de los juegos gimnásticos. Incluso podían dar su nombre a los hijos, es decir, que los linajes en ocasiones eran matrilineales. Ahora pasemos a hablar de lo que es la religión de los etruscos, quienes eran politeístas. Sus dioses recibieron la influencia de sus vecinos griegos y a su vez influyeron sobre los romanos. La tríada etrusca, integrada por los dioses Tinía, Uni y Menfra, se asimiló a la tríada capitolina romana. También tuvieron dioses demoníacos asociados al concepto de infierno. La vida después de la muerte tenía gran importancia para la religión etrusca, tal como lo demuestran los enormes necrópolis que se han conservado. Gracias a las pinturas encontradas en las tumbas se puede afirmar que creían en la vida después de la muerte y en la existencia de un lugar de felicidad y uno de castigo. Creían en el poder adivinatorio de los sacerdotes y practicaban la hepatoscopía, es decir, la observación del hígado de animales sacrificados para hacer predicciones, y aluspicina, adivinación mediante la observación del vuelo de los pájaros. Estas prácticas se conservaron incluso durante el periodo romano. Terminando el video, tenemos que destacar cómo era el arte etrusco. La mayor parte de lo que se conoce de arte etrusco proviene de las necrópolis. En los cementerios, ubicados fuera de las ciudades, existían distintos tipos de edificios funerarios, desde cavernas excavadas en la roca hasta habitaciones por debajo del nivel del suelo, que se cubrían con tierra para simular una colina. Los etruscos reproducían en las tumbas las habitaciones de sus casas con todo lo que el fallecido podía necesitar. Así, estaban repletas de objetos de la vida cotidiana y de pinturas que representaban fiestas, escenas musicales y actividades diarias. La pintura solía estar realizada en escenas continuas en las que predominaban el color rojo, azul y verde. Otra característica de este arte fueron los retratos esculpidos. A diferencia de otras culturas de la época, este pueblo tuvo interés por representar las facciones reales de las personas. Se destacaron en la producción de piezas de terracota, como los imponentes sarcófagos que reproducen a las personas como si estuvieran reclinadas sobre una cama. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad o les haya parecido interesante. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.